Bien, entonces tenemos que poner los parámetros y tenemos que ponerlo en la pila. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos acá a llamar cal, vamos a llamar a la función print, pero ahora le tenemos que pasar parámetros a la función print. Entonces tenemos que guardar acá. Como la función print imprime algo, entonces el parámetro que le vamos a enviar lo va a imprimir. Lo que tiene que imprimir en este caso va a ser esto de acá, mensaje. Simplemente lo ponemos mensaje. Y ahí está. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a poner acá. Vamos a representar a una pila. Ok, ahí está la pila. En este caso estamos haciendo acá un cal. Estamos haciendo un cal a print. A la función print. Entonces nosotros, como queremos imprimir algo, mensaje, tenemos que enviárselo a la función print. Esto funciona en la pila de la siguiente manera. Al momento de llamar a cal print, nosotros tenemos que guardar antes, tenemos que guardar en la pila antes el parámetro de la función. O sea, primero guardamos los parámetros y luego recién tenemos que llamar a la función. De esta forma está estructurada la pila. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, más parámetros, vamos a suponer que nosotros llamamos a otra función, digamos, convertir, una función convertir. Acá lo podemos escribir, convertir, recibe en este caso dos parámetros. Vamos a suponer esto. Tengo una función convertir que recibe dos parámetros. Acá están los dos, A y B. Entonces nosotros antes de llamar a la función convertir, tenemos que poner sus parámetros en la pila. Entonces nosotros tenemos que guardar primero el primer parámetro, que en este caso va a ser A, este de acá. Simplemente lo guardamos acá. El segundo parámetro lo tenemos que guardar en una posición de lo que está arriba, donde está la A. Entonces, en este caso, acá vamos a tener otra y acá va a estar la B, el segundo parámetro de la función convertir, como ejemplo, ¿no? Bien, acá tenemos a la función. Entonces, significa que este de acá es el primer parámetro y este el segundo parámetro de la función convertir. Muy bien, de esta manera nosotros podemos, de esa manera nosotros tenemos que hacer las cosas cuando llamamos a funciones. Ok, en este caso solamente vamos a enviar un solo parámetro porque va a imprimir solamente el mensaje. Entonces simplemente lo guardamos antes de llamar a print. Muy bien, y tenemos que recordar también esto, ¿no? Como lo vimos hace un momento en el video. Bueno, esta es nuestra pila. Esto de acá va a ser una representación de nuestra pila. Y la parte más baja de la pila es la posición 0. Depende cuántos bits de dirección tengamos. Entonces es 0. Y la parte más alta de la pila, claro, si lo vemos desde esta perspectiva, es esto de acá. La parte más grande va a ser todo F. Y la parte más grande. Bien, cuando hacemos un push, bueno, si se revisan del video, acá teníamos a A, por ejemplo, un push. Acá podemos tener a un B. Acá podemos tener a un C. Pero vean, cada vez que hacemos push, por ejemplo, esto estaba vacío. Hacemos un push a B, significa que el SP va a apuntar ahora ahí. Esto es así. Muy bien, si hacemos un push de C, o sea, estamos guardando. Si hacemos un push ahora, ¿sí? Push de C, como lo vimos en el análisis de hace un momento. Si hacemos un push a C, significa que tenemos que guardar C en la pila. Entonces el puntero de la pila, que es SP, lo que va a suceder es que va a apuntar ahora acá, a esa posición de la pila. Entonces esto va a ser así. Y esto de acá ya se va a borrar de alguna manera. Esto ya no va a ver. Pero ahora la C, como hemos hecho push, va a estar acá. Entonces vean que cada vez que hacemos push, vean que ESP va a apuntar siempre, va a tender a apuntar a algo hacia abajo. Y si va hacia abajo, significa que está descendiendo. Bien, está descendiendo. Está yendo hacia abajo, o sea que está descendiendo. Va a llegar a un punto donde va a valer 0, obviamente. Entonces, vean que tenemos eso, ¿no?
Ok, vamos a suponer que el ESP, así, acá este ESP, este es ESP, así, ahí cuidado con confundirse, ahí está. Bien, el ESP, vamos a suponer que está apuntando acá, a la. Claro, podemos guardar algo, acá guardamos algo, en este caso vamos a guardar la A, y cuando guardemos la B, el ESP va a bajar. Ya hemos dicho que hacia abajo disminuye. Entonces, si el ESP valía acá, por ejemplo, F, ¿cuánto va a valer acá abajo? Esa sería una pregunta interesante. Muy bien, recordemos que nuestra aplicación es de 32 bits y la posición de ESP se mueve en el número de bytes. Entonces acá tenemos que hacer un análisis, ¿no? Una conversión. Si nosotros tenemos 32 bits, entonces significa que tenemos 4 bytes. 4 bytes. Muy bien, el ESP es el puntero y bueno, como empieza con una E significa que es un puntero de 32 bits, ¿no? Obviamente. ESP ya es el puntero. Al ponerle la E le decimos que es de 32 bits. Ok, entonces nos vamos a mover en número de bytes. Si nuestra aplicación es de 32 bits, o sea, acá tenemos 4 bytes, la A ocupa 4 bytes. Entonces significa que la posición de abajo va a ser ESP menos 4. ¿Por qué va a ser menos? Porque recuerden que la posición de abajo es 0, o sea que hacia abajo descendemos. Entonces la posición B va a ser ESP menos 4. Y C, bueno, para que el ESP apunte a C, tiene que ser ESP menos 8. O sea que en cada fila, en cada posición de la pila, tenemos 4 bytes. Los 4 bytes que son los 32 bits. Entonces, cuando nos movamos hacia abajo, significa que le estamos restando 4 al puntero de la pila. Les restamos 4. Entonces, si el SP está apuntando acá, por ejemplo, menos 4 significa que va a apuntar a la posición de abajo y menos 8 a la siguiente posición de abajo. Entonces, así nosotros podemos jugar con la posición de la pila, con el registro que apunta a las posiciones de la pila. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, acá como hemos hecho un push, significa que el ESP ha disminuido 4. ¿no? Y una de las condiciones de utilizar o de compilar o de ensamblar, ya sea cualquier situación de esas, es que nosotros no podemos modificar de alguna manera los registros del hardware. Si nosotros utilizamos registros del hardware, tenemos que devolverlos como están después de que los utilicemos. ¿Y cuándo vamos a utilizar eso? Cuando ejecutemos programas. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que devolver las cosas como estaban antes de ejecutar nuestros programas. Entonces acá, como le hemos restado al SP4, bueno, tenemos que sumarle después algo, ¿no? Para que ya no esté con menos 4, ¿no? Obviamente acá. O sea, tenemos que devolver el SP a su posición original. En este caso, como hemos hecho un solo push, vamos a tener esta misma situación como este gráfico de acá. Entonces, simplemente para devolver al SP a su posición original, entonces simplemente acá, claro, esto va a ser así, ¿no? Obviamente. Entonces, para devolver a su posición original, o sea, la parte de arriba, que está acá, a esto de acá, simplemente le tenemos que sumar 4 ahora. Entonces, para sumar 4, simplemente le vamos a decir acá, add ESP, o sea, al ESP le vamos a sumar 4 en bytes, ¿no? 4 bytes significa. Entonces, le sumamos 4 bytes y con esto arreglamos esto. Entonces, esto de acá ya lo vamos a arreglar. Con el push les restamos y para componerlo simplemente les sumamos ahora. Bien, entonces vamos a tener esto. Ahora, bueno, como ya le hemos enviado acá algo para imprimir y hemos compuesto el puntero de la pila,
Simplemente nosotros ahora podemos, bueno, simplemente va a ser esto el programa y podemos terminar. Como ya no vamos a estar dentro de la función main, o sea que vamos a salir del programa, vamos a salir de todo, entonces simplemente tenemos que poner acá un retorno, un set. Con esto le decimos que salimos del programa. Pero acá falta un detalle, es que al igual que código C, como esto de acá, nuestro programa tiene que devolver algo. Como estamos utilizando cosas de C, nuestro programa tiene que de alguna manera tener esto, ¿no? Un retorno, y tiene que devolver algo. Claro, no siempre va a ser eso, ¿no? En C. Eso va a suceder en cualquier programa que nosotros hagamos. Siempre tenemos que devolver algo. Un programa siempre devuelve algo. Ok, entonces acá, en este caso, lo que vamos a devolver es un 0. ¿De acuerdo? Si devolvemos un 0 significa que no ha habido ningún error. Y si es que ha habido algún error, claro, el programa no va a terminar de ejecutarse y me va a lanzar un número que es distinto a 0. En este caso, si es que llega hasta esta línea, hasta donde estamos, significa que no ha habido ningún error y vamos a devolver un 0. Vamos a poner al registro EAX. El registro EAX es el registro acumulador. Recuerden que el registro acumulador es el registro donde, su nombre mismo lo dice, acumula los resultados aritméticos y lógicos. Simplemente acá le vamos a poner un 0 y este registro acumulador es lo que se devuelve al final como salida del programa. Entonces, en este caso va a valer 0. Si es que ha llegado hasta esta línea, mi programa, o sea, la ejecución de este programa, significa que no ha habido ningún error y simplemente vamos a devolver un 0. Muy bien, simplemente eso, y ahora podemos ensamblar este código. Vamos a borrar esto. Ok. Muy bien, ahora lo vamos a ensamblar. Vamos a venir acá. Para ensamblarlo tenemos que poner nas-f elf. En este caso mi programita se llama eg1.asm. Simplemente lo ejecutamos y bueno, vemos que esto ya lo he ensamblado, ¿no? No me ha devuelto ningún error, como pueden ver. Entonces, si acá le pongo un ls-l, vemos que acá está. Esto lo que me ha generado es este archivo de acá. Bien, me ha generado un punto O, sea, me ha generado un código máquina. Al ensamblar lo que generamos es un código máquina, un punto O. Claro, en Windows es un punto OBJ, ¿no? Pero en Linux es un punto O. Ok, como ya tenemos esto, ahora vamos a linkear para tener el ejecutable. Ponemos GCC eje 1, en este caso, el guión O, eje 1. Muy bien, le vamos a poner esto y bueno, vamos a poner esto, vamos a probar, y acá vemos que nos lanza un error y nos dice que este archivo que estoy haciendo maneja una arquitectura de 32 bits. Esto está basado en una arquitectura para 32 bits. Y eso es obvio porque estamos utilizando registros de 32 bits. Estamos utilizando el ESP, el EAX, o sea, empiezan con E, por eso. Y bueno, nos dice que esto no es compatible, ¿no? Compatible porque por defecto esto ensambla archivos de 64 bits, o sea, programas de 64 bits. Acá le tenemos que especificar eso. Vamos a poner esto, eje 1-M32. Con eso le vamos a decir que sea compatible ahora con 32 bits. El linkeador sea compatible con 32 bits. Vamos a borrar estas opciones. Y acá nos dice, ¿no? Ya no nos da el mismo error. Y acá nos dice que sí, ahora sí se puede crear el ejecutable, se puede linkear. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, acá nos lanza mensajes, ¿no? Nos dice, nos lanza un mensaje de tipo PIE. Bueno, este PIE significa posición independiente ejecutable, ¿de acuerdo? Significa que hay códigos, claro, hay códigos que son ejecutables, pero que están en posición independiente. Entonces nosotros al usar
al usar cosas de C, como en este caso el print, esto ya está definido dentro de la memoria. Y nuestro código, todo esto que estamos ensamblando, va a estar igual en la memoria, pero puede estar en cualquier parte de la memoria. Mientras que esto está en un lugar fijo de la memoria. De alguna manera puede ser que esto vaya a esa parte donde está esto de acá y se produzca alguna colisión. Prácticamente es eso. Ejecutable de posición independiente, y es ese tipo de atención que me dice, ¿no? Un warning, como atención, ¿no? Acá dice atención. Bien, entonces para solucionar este tipo de cosas, simplemente le tenemos que poner lo mismo, y acá le tenemos que poner no pille. O sea, con eso le vamos a decir que esto de acá no sea de, no lo meta en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Para que no exista la colisión. Muy bien, con esto vemos que desaparece esto de acá, ya no está, pero sí tenemos otra cosa acá, ¿no? Nos dice que el stack, o sea, la pila es el stack. El ejecutable del stack dice que de alguna manera no está protegido, ¿no? Y acá nos dice, ¿no?, que está removido algunas cosas, pero esto de alguna manera, este warning que me da, es porque no estoy utilizando de alguna manera, no estoy utilizando de una forma segura la pila. Entonces, bueno, como esto es un ejemplo, simplemente le vamos a poner acá una Z y le vamos a decir no ejecutable stack. O sea que la pila, que de alguna manera la pila, bueno, le vamos a dar esta seguridad, ¿no?, de que la pila no sea ejecutable para alguna otra aplicación que esté utilizando esta misma pila. O sea, esta pila la puede usar otra aplicación. Entonces le vamos a dar esta seguridad, y con eso vean que ya no va a aparecer más warnings, ¿no? Ok, ahora, bueno, como ya lo hemos linkeado, podemos ejecutarlo. Ahí está, eje 1, y vean que me sale el mensaje: hola desde ensamblador, y este símbolo, ¿no?, de concatenación. Claro, es que aquí no estamos usando saltos de líneas. Para hacerlo en ensamblador, lo que tenemos que poner es lo siguiente: este 0 significa que es el final de estos datos de acá. Cada vez que tengamos acá texto, al final tenemos que poner esto. Muy bien, entonces en este caso vamos a poner un salto de línea, y el salto de línea viene de un código hexadecimal como este. Esto de acá significa que es un salto de línea. Bien, si lo compilamos y lo linkeamos y lo vamos a volver a ejecutar, vemos que acá está. Muy bien, vamos a abrir el editor. Bien, entonces esto de acá simplemente es un salto de línea, y tenemos nuestro primer código, primer programa en ensamblador. Ok, vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a ver un ejemplo más, donde vamos a pasarle cosas ahora a la función main. Entonces acá vamos a tener lo siguiente: main, y acá, bueno, le vamos a pasar parámetros, ¿no? Uno de esos parámetros es el argc y el otro es el argb. Por defecto se le puede enviar esto de acá. Claro, esto es de tipo entero y esto es un vector de caracteres. Como ven acá, este char es de caracteres, y esto de acá simplemente es un número entero, por eso está el int. Claro, tenemos eso en C tenemos así. Entonces acá podemos ver esto. Vamos a ver un ejemplo. Este es nuestro código C. Simplemente ahora le vamos a decir que le vamos a enviar parámetros a C. Entonces acá vamos a tener eso, el int argc, y acá vamos a tener el char argb. Bien, estamos enviando dos cosas: el número de parámetros, que es esto, y los parámetros, que es esto de acá. Ok, en este caso yo quiero ver el número de parámetros, cuántos parámetros tengo. Bien, para eso vamos a necesitar lo siguiente, y acá le vamos a decir, vamos a borrar esto y le vamos a decir número de parámetros que le estamos enviando, ¿de acuerdo? Esto de acá significa eso: cuántos parámetros hay aquí
en este vector de acá. Esto es un vector y esto es el número de elementos que tiene ese vector. Si acá le vamos a decir número de parámetros igual a, vamos a borrar este salto de línea, y acá, como vamos a imprimir un entero, claro, en este caso el entero que vamos a imprimir va a ser argc. Entonces acá le tenemos que decir eso. Para imprimir enteros en C le tenemos que poner esto, módulo de. Este módulo de significa que esto lo va a reemplazar por lo que viene después de la coma. En este caso lo que viene después de la coma va a ser esto, argc. Entonces acá va a decir número de parámetros igual a argc. Simplemente esto, y con esto vamos a poder ver cuántos parámetros le estamos enviando cuando ejecutemos este programa de acá. Bien, simplemente lo vamos a compilar, el código C lo vamos a compilar. En este caso es de eje 1.c y le tenemos que poner la C y con eso lo va a compilar y luego lo linkeamos con el punto O. Bien, pero si nosotros queremos compilar y linkear en un solo comando, simplemente le pasamos el archivo .c y después le pasamos el -o. Con eso compilamos y linkeamos y luego le pasamos el nombre del ejecutable. ¿Qué nombre va a tener? En este caso eje 1. Y con eso ya vamos a tener compilado y linkeado. Y si le damos un ls-l, vemos que acá está, ¿no? Nuestro ejecutable. Claro, estamos utilizando el mismo nombre, ¿no? Tanto ensamblador como C. Bueno, esto no va a cambiar el resultado. Simplemente lo ejecutamos. Eje 1. Bien, estamos ejecutando eje 1. Pero ahora le voy a enviar parámetros. En este caso le voy a enviar una X como parámetro. Voy a darle un Enter. Y como podemos ver acá me muestra un 2. Claro, me concatena esto. Esto lo podemos borrar. Simplemente agregando acá un salto de línea, como ya vimos. Muy bien, con eso saltamos y volvemos a compilar. GSC, lo mismo. Lo ejecutamos y le enviamos otra vez la X y vemos que en este caso le estamos enviando parámetros. Este programa de por sí ya es un parámetro, el nombre del programa, y esta X es otro parámetro. En este caso tenemos dos parámetros, que son estos de acá. Entonces si le enviamos otra vez esto, eje 1, pero ahora le enviamos una Y, vemos que tenemos 3. Entonces acá le podemos enviar más, una Z, una W, una B, digamos. Bueno, con eso ya le estamos enviando 6 parámetros y veamos acá. Bueno, ahora lo vamos a hacer todo esto en ensamblador.